Bienvenidos a Dosis Podcast, una palabra de fe que te levanta. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos con un tema bastante personal y con muchas miradas distintas: la cremación. Vamos a revisar qué dicen varias fuentes, ¿no? Desde comentarios bíblicos, textos de teología, hasta cosas que vimos en redes sociales. La idea es entender esas diferentes posturas, ver cómo ven la cremación en relación con las creencias basadas en la Biblia. No buscamos dar la respuesta, sino presentar lo que encontramos, ¿sí? Para entender mejor el panorama. A ver. Exacto. Y bueno, lo primero que salta a la vista en varias fuentes es el peso de la historia, ¿no? En la tradición judeocristiana, el entierro ha sido lo más común, lo dominante. Claro. Se mencionan figuras clave: Abraham, Sara, Isaac, Jacob, hasta Moisés, que la Biblia dice que Dios mismo lo enterró. Y Jesús, claro. Todos sepultados. Todos sepultados, sí. Y eso, pues, muchas veces se interpreta como una señal de respeto y de esperanza en la resurrección, obviamente. Entiendo. La sepultura como la norma, con ese simbolismo fuerte. Pero, a ver, ¿se menciona algo sobre quemar cuerpos en la Biblia? En las fuentes que revisamos. Sí aparece, pero no es exactamente la cremación como la pensamos hoy. Y casi siempre en situaciones muy específicas. Por ejemplo, está el caso de Saúl y sus hijos, que los hombres de Jabes de Galaad quemaron sus cuerpos después de recuperarlos. Ah, sí, lo recuerdo. Pero las fuentes sugieren que fue algo excepcional, probablemente para evitar que los filisteos profanaran más los cuerpos. Y ojo, después enterraron sus huesos con honores. Entiendo, como una medida extrema en un caso extremo. Exacto. Y en otros casos, la quema aparece ligada a cosas negativas, digamos. En el libro de Josué, Acán y su familia son quemados. Un castigo divino por un pecado muy grave. Algunas fuentes usan eso para asociar la quema con la ira de Dios. Ya veo. Y también como deshonra. En Amós, por ejemplo, Dios condena a Moab por quemar los huesos del rey de Edom. Se ve como una profanación. Incluso se conecta con Gehenna, ¿sabes? Ese valle donde se quemaba basura asociado a sacrificios paganos, que después se volvió símbolo del infierno. Vaya, esos ejemplos pintan un cuadro, ¿eh? Bastante oscuro para la quema en la Biblia. Castigo, deshonra, una excepción terrible. Con razón algunas fuentes actuales son tan críticas con la cremación, ¿no? Cierto. Y de ahí surgen varios argumentos en contra que encontramos repetidos. Uno es el origen. Señalan que la cremación viene de culturas consideradas paganas, como la romana, la hindú. Incluso mencionan que quienes la introdujeron en Estados Unidos eran ateos. Otro argumento es más teológico. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces quemarlo se ve como una falta de respeto. Algunas fuentes dicen hasta bárbaro. Fuerte. Sí. Y luego está el simbolismo. Algunas fuentes insisten mucho en que el entierro simboliza la unión con Cristo en su muerte y resurrección, ¿no? Como dice Romanos. Y que la cremación, pues, rompe esa imagen. Y no hay que olvidar la historia más reciente. Se menciona la prohibición que tuvo la Iglesia Católica hasta 1963 y la objeción fuerte en el judaísmo, que la considera pagana, además de las memorias dolorosas del Holocausto, claro. Claro, eso tiene un peso enorme. Una fuente hasta sugiere que elimina parte del proceso natural de duelo que acompaña a una sepultura. Son argumentos con bastante peso histórico y simbólico, sin duda. Pero, frente a todo esto, ¿qué dicen las otras fuentes? Las que ven la cremación como una opción válida o al menos aceptable. Ahí la conversación da un giro. Varias fuentes hacen hincapié en algo clave. La Biblia en realidad no prohíbe la cremación de forma explícita. No hay un versículo que diga, no cremarás. Interesante. O sea, no hay una prohibición directa. Exacto. Y a partir de ahí, el argumento central se vuelve teológico, pero desde otro ángulo. La resurrección depende del poder de Dios, sí, no del estado en que esté el cuerpo. Citan pasajes como 1 Corintios 15 o Juan 11, para decir que Dios puede resucitar un cuerpo hecho cenizas o polvo o perdido en el mar. El poder de Dios está por encima de eso. Entiendo.
La fe en el poder de Dios para resucitar, más allá de cómo queden los restos. Es un contrapunto potente. Sí, lo es. Otro argumento que aparece es que la cremación en el fondo solo acelera un proceso natural. El polvo eres y al polvo volverás. Ajá. Entonces se pone mucho el foco en la intención. Si la decisión se toma con respeto, con fe, pensando bien las cosas, el método en sí mismo, pierde un poco de peso. Y claro, también se reconocen las razones prácticas de hoy, los costos de un funeral, la falta de espacio en cementerios, a veces preocupaciones por el medio ambiente o simplemente simplificar las cosas. La realidad actual, digamos. Exacto. Y como decíamos, hoy la Iglesia Católica la permite, aunque pone condiciones sobre qué hacer con las cenizas, ¿no? Que se guarden juntas en un lugar sagrado, y muchas iglesias protestantes no tienen una postura oficial en contra. Entonces, lo que nos muestran las fuentes es un panorama complejo, ¿verdad? No hay una sola línea, es un espectro de opiniones. Desde un rechazo fuerte, basado en la tradición, en el simbolismo, hasta una aceptación, digamos, condicionada, basada en la fe en la resurrección y también en esas consideraciones prácticas. y pasando por visiones más neutrales, que enfatizan la libertad de cada creyente. Exactamente. Es un abanico. Pero fíjate qué interesante. Hay algo que une a casi todas las posturas, incluso las opuestas. ¿Ah, sí? ¿Qué sería? La insistencia en honrar a la persona que falleció, en respetar el cuerpo como creación de Dios y en mantener la fe en la promesa de la resurrección. Incluso quienes aceptan o prefieren la cremación casi siempre recalcan la necesidad de tratar las cenizas con dignidad, que se mantengan identificadas en un lugar apropiado, consagrado o significativo. Queda clarísimo entonces que las fuentes no dan una respuesta única y simple desde la Biblia. Es un tema donde se cruzan la interpretación, la tradición, la fe personal y las realidades de hoy. Y eso nos deja con una pregunta importante para seguir pensando, ¿no? En este mundo nuestro tan distinto al de los tiempos bíblicos, con otras presiones económicas, otras realidades de espacio, ¿cómo podemos equilibrar esas consideraciones prácticas de hoy con el simbolismo tan profundo y las tradiciones históricas, al tomar decisiones tan íntimas sobre el final de la vida y qué hacer con los restos? Una pregunta profunda, sí señor. Da para seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Camina con fe, no con miedo. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Gracias por abrir tu corazón a la palabra. Que esta reflexión te inspire a seguir caminando en fe. Te invitamos mañana a las 10 p.m. hora UTC para continuar juntos este camino de esperanza. No dejes de compartir con otros, darle like y suscribirte. De esa forma no te perderás ningún mensaje. Dios te bendiga.